Es un signo de pregunta. ¿A quién? ¿A quién? A veces agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Si agradamos a Dios, no agradamos a los hombres. ¿Sí? Pues ¿a quién? ¿A quién? Y vamos a empezar con la lectura, ¿no? A veces cuando vamos a agradar a Dios, se viene en todo, no en contra nuestro. Uy, pero no agradamos ni siquiera a nuestros familiares, a causa de que queremos agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿a quién debo? Señor, ¿será esto bien o será mal, no? Vamos a leer, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 5, 2 versículos, ¿no? Acá le hablaba Pablo a los de Corintios, ¿no? Y dice, en el nombre de Jesús, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y el 9 dice, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serles agradables, ¿no? Esa es la palabra. Hoy, en estos tiempos donde es muy difícil, ¿no? Este tiempo es muy difícil ser cristiano, ¿no? Porque los cristianos somos muy agredidos por personas, no que le tiren piedra ni que le tiren, no, agredidos verbalmente, hablan a espaldas nuestras, hablan y nos hieren porque por ahí quizás escuchamos a otros, vos sabés que dijo así, así, así. Pero bien, ¿no? No importa, vamos a seguir así, buscando el camino de Dios, ¿no? Muchos cristianos hoy venimos a la casa de Dios, alabamos, exaltamos, damos el honor, la gloria de vida a nuestro Rey, ¿no? En cuanto de la iglesia o a una cuadra de la iglesia, somos hermanos, cristianos, pero muchas veces estamos cerrados, ¿no? Porque más allá ya nos dejamos de ser de a poquito, ¿no? Es como cuando agarramos una onda de Wi-Fi, que hace una cuadra, hace dos y ya se va alejando, bueno, así, ¿no? Hay un comportamiento en nuestra vida que a veces no venimos a la casa de Dios y por ahí tenemos que pensar, Señor, ¿puedo acercarme a ti en la manera que yo estoy viviendo? En la manera de que yo me comporto. ¿Puedo acercarme a ti confiadamente? ¿Puedo acercarme siendo que no tengo una vida realmente como debiera o como que te agrade a ti? Es algo para pensar, ¿no? Es algo para pensar. Y nosotros debemos procurar vivir una vida cristiana. A pesar de que podamos tener fallas, podamos tener errores, uy, se me escapó, uy, no quise hacerlo. Bueno, nos arrepentimos y venimos a tu presencia, venimos a la presencia del Rey, pero no es que vivamos cotidianamente esa vida, sino que por ahí, bueno, son fallas, tropiezos que tenemos como personas, pero que no sea cotidiano el vivir una vida que no agrada a Dios y una vida cuando llegamos a la casa de Dios somos los mejores hermanos en Cristo. Y hoy este tiempo vivimos así, ¿no? Se vive así, conocemos, yo conozco personas que en sus hogares, en su trabajo son dañinos, son malos y después se presentan ante Dios. Y es para pensar, ¿no? Si Dios nos permite estar en su presencia, si somos agradables a Él. Es eso. Si somos agradables. Y hoy vamos a hablar de esta es como una reflexión, ¿no? Para nuestra vida. Nosotros que somos cristianos,
que somos hijos de Dios. Y a veces vale la pena preguntarnos, examinarnos, para ver si realmente es la vida que debemos llevar. En Santiago, capítulo 3:11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, es muy difícil, es imposible que podamos ser de dos personalidades, o que una canilla le abra y hoy hace agua dulce y después agua salada. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces no debe ser así. Delante de Dios no debe ser así. O es salada, o es amarga, o es dulce. Hay personas, hay cristianos, ¿no?, que viven una vida que cuando vemos al prójimo lo puede ser prójimo, puede ser nuestros hermanos, vecinos, amigos, ¿no? Es como que lo ignoramos, o es como que por sus actitudes, porque nos hieren o porque se enojan con nosotros, a veces le respondemos de la misma manera. Y no es así. La palabra de Dios dice que no debemos ser así. No podemos agua dulce o agua amarga. No podemos ser cristianos ahora y de acá a 2 horas dejamos de ser cristianos, ¿no? ¿Qué testimonio tenemos? ¿No? Porque testimonio podemos tener para con los de afuera, aún con nuestros hermanos, pero delante de Dios, que Él conoce todo lo nuestro, todo. ¿Cómo podemos venir delante de Dios, no? Es una reflexión, no es que un dedo me está acusando, no, es la palabra misma de Dios que nos está hablando en esta noche de cómo vivimos. Y aquí realmente tenemos que buscar agradar, ¿no? En el momento que nos volvemos a Cristo, somos, en la misericordia de Dios, Dios nos va transformando, de a poco nos va transformando. Y cuando tenemos un tiempo, aún a veces seguimos viviendo de la misma manera. Hoy estamos aquí, vengo, los abrazo, los beso, qué lindo que es estar, qué lindo que es cantar, y cuando salimos volvemos a la caída. Estamos en nuestro trabajo, volvemos a la caída. Y a veces es horrible, ¿no?, para el cristiano vivir, por ejemplo, tener un tiempo en el trabajo, y en el trabajo que lo estén hostigando, hasta que llega un momento que cuando nos hostigan ya sacamos a ese hombre viejo y ya nos vamos con ellos. Y después nos dicen, ¿no?, susurran, pero vos sos el hermanito, vos sos esto, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos ejemplos, ¿no?, en nuestra propia vida, ¿no? A veces que cuando nos comportamos no debidamente, ¿no?, vienen los de afuera y nos atacan peor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos presentarnos? ¿Cómo podemos estar delante de esos que vienen y nos acusan? Verdaderamente nos acusan, ¿eh? No es que están hablando mentiras. El enemigo no va a venir con mentiras directamente a usted, va a venir con media verdad y media mentira, ¿no? Entonces cuando viene con esas verdades de que cómo te comportaste, cómo sos, dice en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado, pero cuando vienen mintiendo, no cuando dicen la verdad, ¿no? Entonces, a veces buscamos agradar a Dios, pero también queremos agradar a los hombres. Buscamos a Dios y queremos agradarle a Dios con alabanza, con adoración, venir, ser santo en este momento, y después en el trabajo queremos agradar a los hombres, ¿no? Para que los hombres no nos desprecien, no nos aparten,
sino queremos vivir más o menos como ellos viven, porque más o menos, y después venir a la iglesia. Una cosa que nos aborrezcan porque realmente seguimos a Cristo, seguimos a Dios, seguimos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, y otra cosa que nos aborrezcan con esas verdades. Ay, Señor mío, ¿no? ¿Qué podemos decir a todo eso, no? Venimos a Dios, ¿por qué, Señor? Me odian, ¿por qué? Y bueno, entramos a examinarnos, nos tomamos un poquito un tiempo de reflexión en nuestro hogar. No, yo no debo seguir así. Y oramos a Dios y volvemos y después volvemos a hacer exactamente lo mismo. O sea que no debemos ser así, no podemos tener una vida cristiana ahí y a las 2 cuadras tener una vida secular, una vida del mundo. Como dice la palabra, no puede salir de un pico, de una canilla agua dulce y agua amarga. Es muy difícil, no debe ser así. Tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos hermanos, del cual nosotros podemos estar en una conversación, y ya empieza a salir lo del mundo sobre nuestra vida. ¿Qué testimonio damos? ¿Cómo pueden venir a esas personas, por ejemplo, vecinos, nuestros vecinos? Y de paso le digo que ore, que esté orando, iglesia, porque hay una vecina que me ha oído en el momento del tiempo de que estoy dando clase, me ha oído hablar, y yo hablo fuerte, mi familia dice, no le grité a los hermanos, pero no grito, hablo porque me parece que ellos no me escuchan a través del internet, pero no grité, me dice, no lo reto, que hablo, es como euforia se llamaría, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Me encanta hablar de palabra de Dios. Entonces la vecina ha ido justo al momento del kiosco y ha escuchado. Dice, ¿qué está hablando la palabra de Dios? Sí, le dice mi nuera. Dice, porque yo estoy leyendo la palabra de Dios. Y me dice, él está y le cuenta que hay un momento de hora de clase. Bueno, y pasó. Entonces le dejé encargado a Vero, porque ella atiende el kiosco, yo del kiosco no atiendo nada. Entonces le digo, cuando venga, pregúntale. Ella se llama Andrea, ¿no? Si quiere, no va a ninguna iglesia, pero quiere, Dios le está tocando el corazón, ¿no? Y quiere buscar de Dios. Entonces, ella y la mamá, ¿no? Entonces, hoy se le dijo y ella aceptó y quiere estudiar. Entonces, por eso ya en el paso le digo que esté orando. Ella se llama Andrea y es vecina y quiere aprender de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos al tema. Perdón que me salí un ratito. Entonces, vemos que a veces no nos interesa de cómo nos vean a nosotros. No nos interesa nada, no nos importa. Y por ahí podemos decir, yo vivo, si no les gusta, bien. Por ahí los vecinos nos tienen algo de desconfianza. Pero te dicen estos locos y gloria a Dios porque no dicen estos locos, ¿no? Locos en Cristo, locos en el amor de Dios. Y no podemos decir, yo vivo la vida de Cristo, lo demás no me interesa. No podemos decir de eso. De esa manera no podemos tener ese pensamiento o ese comportamiento, ¿no? Contra un vecino o con un familiar. Con un familiar o con un hermano mismo, porque hay esos hermanos que justo llegan a la casa y nos tenemos que ir a la reunión y él viene a visitarnos porque viene con un corazón sincero a visitarnos y
Y es como que tenemos que agarrar e invitarnos, por ende, ¿no? Vamos a la iglesia porque ya me tengo que ir. Vamos a la iglesia. Si le decimos, no, mira, me voy a la iglesia, no puedo atenderte. Es algo que es como un rechazo que tenemos hacia el hermano. Y así, a su vez, también al vecino, al primo, al familiar, a lo que fuere. A veces lo tenemos como que lo desplazamos porque somos cristianos y tenemos que ir al culto, o vivimos una vida de Cristo pero encerrada. A veces oramos tanto que hacemos una muralla y ya no podemos salir de esa muralla. Entonces, ¿cuál es lo importante, no? Es que nosotros tengamos en cuenta el vecino, al amigo, al compañero de trabajo, todo. ¿Por qué? Porque somos una llave para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Nosotros somos una llave para que ellos... ¿Y qué es eso? Y somos testimonio de Dios, testimonio de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Entonces no podemos vivir una vida de jarana y otra vida cristiana. Tenemos que vivir una vida cristiana verdaderamente. Si no, no podemos ser, no somos agradables ni a Dios ni al hombre. ¿Y en qué posición nos ponemos? ¿No? ¿En qué posición nos ponemos? Hoy nos vamos de la familia, nos vamos de todo, de picnic o de reunión, y en el momento de la reunión hacen desastre, hablan de desastre, toman como un desastre, hacen de todo. Y después venimos a la iglesia y queremos ser agradables a Dios. En su palabra, Dios nos habla que no debemos ser así, que debemos ser hijos de Dios, llenos de amor y de misericordia. Y cuando nosotros actuamos de esa forma, la misericordia de Dios no existe en nuestra vida, y el amor de Dios menos. Solo actuamos por nuestra propia conveniencia o nuestra propia carne. Entonces, ¿a quién vamos a agradar? ¿No? Y ahí viene la pregunta, ¿a quién debo agradar? ¿O al hombre o a Dios? ¿O estoy con Dios y al hombre me aborrece? ¿O estoy con el hombre y Dios no soy agradable a su vida? Por misericordia puedo acercarme a Dios, pero no es una vida que agrada a Dios. No es una vida que agrada a Dios. Entonces, crecer en el Señor, estar en Dios, nos hace una herramienta útil en sus manos, ¿no? Crecer con el Señor nos hace una herramienta, el cual, cuando hablamos con denuedo su palabra, esa persona mira nuestro testimonio y puede venir a Cristo sin problema. Y no empieza a dudar de nosotros, no empieza a dudar de cómo somos, sino cuando mostramos una vida sincera, una vida verdadera en Cristo, pueden venir las almas. Mire, en Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si a buscar a Dios permanentemente, vivir una vida agradable, una vida que agrade a Dios, una vida en santidad, una vida que busquemos, vivamos el camino de Cristo, el Dios ese de poder y misericordia que nos hace estar a nosotros bien. Crecemos como el Señor en sabiduría y hace estar bien ¿con quién? Con los hombres. Él nos da gracia. No debemos preocuparnos nosotros como hijos el estar bien con uno y al otro lo dejamos, o estar bien con Dios y al otro. No podemos crecer en Dios.
Los dice la palabra, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que buscamos a Cristo, debemos vivir una vida en Cristo, una vida verdadera, un testimonio verdadero de Dios. Y Él es el que va a poner la gracia en nosotros para poder predicarle a los hombres. Cuando digo hombre, a todos, ¿no? A todos los que podemos predicarle. Y ellos no nos van a tener desconfianza, no nos van a aborrecer, no van a criticar, porque vamos a vivir una vida agradable a Dios. Tenemos que comprender que tenemos que tomar una actitud verdaderamente como hijos de Dios. No vivir una vida fácil, ¿no? Una vida fácil en el sentido de que estoy con Dios y estoy con el hombre, porque no vamos a estar con ninguno de los dos. Y buscar a Cristo, que nos va a hacer crecer en su palabra, y Él va a poner en nosotros esa gracia para que los hombres puedan escuchar lo que nosotros podamos hablarle de la palabra de Dios. Crecer con gracia ante los hombres, ¿no? Y no preocuparnos, vivir con... Mire, 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues del que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? O sea, acá me habla, y hablamos, y vuelvo un poquito hacia atrás, ¿no? De aborrecer. Ellos nos aborrecen y nosotros también vamos a aborrecer. Ellos nos odian y no nos importa. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿cómo no vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Cómo no vamos a tener ese trato que el cual Dios ha tenido con nosotros? Podemos tenerlo con ese hermano, que es la misericordia de Dios, ¿no? Y vivir una vida, ¿no?, que agrade a Dios. O sea, si venimos ante Dios podemos decir, Señor, yo te amo, te adoro, te alabo, te rey, y vivir otra vida afuera, ¿no? Es engañoso, es una vida engañosa que vivimos. Una vida, me voy de acá y me voy al baile, y una vida engañosa. No, eso no le agrada a Dios, no le agrada al Rey. No podemos venir a la presencia de Dios. Nos lo dice en su palabra. Si no amamos al prójimo, a nuestros hermanos, a nuestro vecino, no vivimos una vida que agrade a Dios y Él haga en nosotros que tengamos gracia para con nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos. No podemos vivir una vida fácil, tenemos que vivir una vida en Dios verdaderamente, para que Él ponga en nosotros esa gracia, ¿no?, de venir y presentarnos delante a donde vayamos, y esa gracia de Dios va a estar en usted. Tratar al prójimo como si fuera nada, no es bueno. No es bueno. En Lucas 17, 1, 2 dice, mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nosotros, si damos mal testimonio, si vivimos una vida que no agrada a Dios, o una vida doble, primero, el Señor, si somos tibios, dice en su palabra que nos va a vomitar eso, ¿no? Es horrible. Pero a veces Dios tiene un propósito con una vida, con una persona. Tiene un propósito. Y si nosotros nos encerramos y no le predicamos con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera aún de caminar, quizás no puede entrar al reino. Y Dios va a tener un propósito tanto con el vecino o con un hermano. Si usted está mal con un hermano, ese hermano puede ser débil, debilitado en la fe, y cuando lo ve en actuar mal, se va. Se va. Aún por nuestros errores, por nuestros malos testimonios, por no ser verdaderamente hijo de Dios, ¿no? Y es que palabra dura, ¿no? Mejor le fuera que le atase.
Habla de muchas maneras esta palabra, ¿no? Pero nosotros debemos pensar que el prójimo, que el amigo, que el vecino tenga la oportunidad de entrar al reino de los cielos por nuestras vidas. Porque nosotros le vamos a predicar a Dios, le vamos a predicar a Cristo, y ellos van a entrar en la presencia de Dios, si es que tiene un propósito Dios con esa vida. Pero aún si llevara tiempo, hay que seguir hacia adelante. Y si aún fuera para tropiezo, tampoco podemos eliminarlo o pensar no sirve, sino que siempre dar una oportunidad como Dios nos dio a nosotros. ¿Cuántas veces nos llamó el Señor? ¿Cuántas veces le erramos? ¿Cuántas veces hacemos lo indebido y Dios nos vuelve a llamar, Dios nos vuelve a tomar? Entonces, es tan importante de ser agradable a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro vecino. Es muy importante. ¿Y por qué? La misma razón de que ellos pueden entrar al reino de los cielos. Si nosotros con nuestro testimonio le negamos, como dice la palabra, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra. Ay de esa palabra, ¿no? Cuando hacemos caer a uno de sus hijos por nuestro mismo error, ¿no? Nuestro mismo error, nuestra vida que no vive agradable a Dios. Y necesitamos un cambio, porque necesitamos un cambio en nuestra vida para que eso no ocurra. Ese cambio verdaderamente es buscando al Señor, buscando a Dios, buscando al Rey. No hay otra manera. Si queremos hacerlo por nuestra propia carne, no, sino que realmente buscando un cambio, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón. Y hay muchos puntos del cual podemos ser agradables a Dios. Vivir una vida en santidad, vivir una vida continuamente en la presencia de Dios, caminar y actuar como Dios quiere para que podamos ser agradables. Hay muchos puntos y uno de ellos es el que a veces nos creemos ser más porque el otro persona es un vecino o es un amigo o es un hermano o medio hermano, como quiera llamarle, y lo tenemos de menos, lo menospreciamos, ¿no? Y después nos presentamos delante de Dios. Dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe con Dios que repartió a cada uno, ¿no? ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Qué concepto tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué concepto, no? Siempre vivir una vida conforme a la palabra, ser humilde sobre todas las cosas, ¿no? Ser humilde, reconocer que nosotros estamos ahí, a esa altura, que llegamos hasta ahí, y que Dios es más alto, o ver a nuestros superiores o a nuestros hermanos mayor, y eso es vivir una vida de humildad. Entonces, ¿qué debemos pensar nosotros? Con cordura, con tener una medida, no creernos ser más que otros. Somos todos iguales ante la presencia de Dios, ¿no? Por ahí, bueno, a hoy uno le da más memoria, a otro le da más sabiduría, y por ahí queremos llegar a sabiduría y no llegamos, pero el que tiene más sabiduría no menosprecia al que no tiene. O al que no entiende, al que entiende, no menosprecia al que no entiende. Yo le digo así, me acuerdo cuando el pastor ponía motivos de oración. Y me tocaba orar.
hace cuántos años, ¿no? Que ponías. Y en oportunidades le digo, pero, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Porque no entendía lo que quería decir, no tenía comprensión del texto, no sabía lo que era. Entonces, pero aún así, bueno, Dios me dio la sabiduría a través de mi esposa y bueno, oré, ¿no? Pero no me sentí menospreciado para nada, ¿no? Pero nosotros muchas veces como hijos de Dios, como cristianos, menospreciamos al que no es cristiano, menospreciamos a nuestros vecinos, aquel que viene con preguntas y nosotros nos creemos tan alto. Y somos todos iguales. Por eso dice en la palabra, ¿no? Dice, sino que piense de sí con cordura, ¿no? Y cordura dice capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Sí? Eso significa cordura. Entonces debemos pensar así, de esa manera, tener un buen juicio, no creernos más, ser prudente en toda situación, todo momento, no creernos más, tener sensatez y responsabilidad y no creernos más, ¿no? No tener un alto concepto de nosotros mismos. Si no, no podemos ser agradables a Dios. No podemos presentarnos cuando hemos humillado a nuestro hermano. No podemos presentarnos delante de Dios y querer ser agradable a Dios cuando nosotros humillamos a nuestro hermano. Puede ser con cualquier cosa, ¿no? Con la sabiduría o con querer hacer algo y no le sale, hermano, y humillarlo. O tratarlo mal a veces. O cuando no le sale al hermano y por ahí le sale ¿no? Eso que tiene adentro, que no es de Dios, pero le sale. Y el Señor nos quite todo eso, lo que nos hace mal a nosotros y nos hace mal a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Mire, cuando nosotros tenemos ese alto concepto un alto concepto, ¿no? De nosotros mismos, que nos creemos superiores. Bueno, ya que están los músicos, ¿no? Vamos a hablar de los músicos que saben tocar instrumentos o que saben cantar o el que sabe manejar los equipos allá. Nos inflamos y eso también lleva, ¿no?, a que nosotros en algún momento de la vida podamos desubicarnos, ¿no? Tener un alto concepto nos hace a nosotros que en cualquier momento una falla en nuestra vida y nos desubicamos. ¿Y cómo nos desubicamos? Y faltándole el respeto a nuestros superiores o a las personas que debemos respetar. Así pasa hoy en estos tiempos, ¿no? Los hijos con los padres, ¿no? Que se creen un poquito más grandes y le faltan el respeto a los mayores, que en estos tiempos ahí están, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos creemos superiores, ahí viene la falla, ¿no? Por eso Dios dice, pensemos con cordura. ¡Qué sabiduría del Señor! ¡Qué palabra del Señor! Porque esa es una de las pequeñas fallas que se hace grande, por ende, ¿no? Pero un puntito que quizás no lo vemos. No, yo sé tocar o yo sé hacer, sé barrer, sé hacer, pero lo hago humildemente. Pero cuando viene el otro querer, no, así no se hace, mira, se ríe la hermana, pero es así, ¿no? Y tener un grado de concepto hace que nos ubiquemos en muchas oportunidades y le faltamos respeto a la persona.
Y vamos a hacer en la iglesia al pastor, a los ancianos, en el trabajo, al capataz, al patrón, en la vida, en nuestra casa. Y le faltamos el respeto a nuestros hermanos mayores y le faltamos el respeto a nuestros padres. Y después queremos vivir una vida agradable. O nos ofendemos, ¿no? Otro punto. Yo sé tocar y por ahí cuando no, por ahí sé tocar, yo digo y tocar porque yo estoy en la parte de alabanza. Y por ahí cuando nos dicen, no toques, y nos ofendemos. Para un negocio, no, yo te atiendo, no toques, no, hoy no me atiende y nos ofendemos. Eso también es pensar, ¿no? Un alto concepto. No, ¿cómo yo no voy a atender? ¿Cómo no me va a dejar atender? ¿O cómo no voy a tocar? ¿O cómo no voy a hacer lo que tengo que hacer si yo lo sé hacer? Pero cuando nos dicen no, ya nos ofendemos tanto y así pasa el cristiano. Cuando la palabra de Dios lo confronta, ¿no? A través de la misma palabra o a través de un hermano que lo corrige en la palabra de Dios, ya nos ofendemos. Porque, ¿cómo me va a decir a mí tantos años de cristiano y me va a decir eso a mí? ¿No? Es otro punto que cuando dice tener un alto concepto, ¿no? Ese es un punto también, que nos ofendemos fácilmente creyéndonos que nosotros no lo merecemos y sí lo merecemos. Así que si queremos otro punto, ¿no? Llegar a la presencia de Dios, ¿cómo debemos llegar? Con humildad. ¿Cómo debemos llegar? Pensando en nosotros que yo soy ahí, Dios, por su gracia y por su misericordia, estamos donde estamos, porque Él nos trajo y porque Él nos dio la oportunidad, no por lo que yo soy. Y así vamos a poder acercarnos. Cuando pensamos de esa manera de ser humilde, vamos a pensar y vamos a poder hacer. Dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno lo demás como superiores a él mismo, ¿no? La palabra lo dice, no lo decimos, no lo dice le dice la palabra, es la palabra de Dios que nos enseña en esta noche. En esta reflexión que estamos tomando, es la palabra de Dios que está actuando sobre nuestras vidas. Siempre es vivir con esa norma, ¿no? Ser humilde en todo tiempo, siempre considerando a los demás como superiores, lo dice Pablo, ¿no? Filipenses, como superiores, no queriendo sobrepasar, no queriendo saber más, porque la humildad trae bendiciones, ¿no? Y esas bendiciones, una sola, la más grande, es poder acercarnos a Dios. Esas bendiciones son las que podemos acercarnos a su presencia, que es la más grande bendición, poder ser agradable a ese Dios maravilloso. En Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿No? Cuando tenemos un alto concepto, ya nos creemos más y empieza como una escalada, ¿no? Y llega la altivez. Y Dios dice en su palabra, más al altivo, y así no podemos ser agradables a Dios. Siempre vivir de esa manera, ser humilde en todo y en todo tiempo, Tengamos en nuestro corazón decir, voy a cambiar mi vida por esto. Quiero ser más agradable a Dios, ¿no? Quiero ser más agradable a Dios. Entonces debo cambiar esto. Tener un alto concepto, más alto,
¿no? Y eliminar ese concepto y poner humildad, ¿no? Cambiar nuestra vida por esa palabra, humildad, y no por la palabra, sino ser humilde verdaderamente. Proverbios. O sea que si más al altivo mira de lejos, entonces no somos agradables a Dios. Y si no somos agradables a Dios, Dios no nos va a permitir tener las bendiciones y tener esa gracia que ahora vamos a leer, ¿no? 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces vemos que si venimos y somos agradables a Dios, Dios nos da del poder estar en paz aún con nuestros enemigos. Nos van a aborrecer, pero a causa de ser hijos de Dios, pero no por las cosas que hacemos. Y si venimos a Dios verdaderamente con un corazón sincero, Dios mismo va a poner esa paz en nuestro enemigo y va a estar bien, vamos a estar bien. Se va a levantar, porque Satanás siempre se levanta contra los hijos de Dios. Pero aún así, si permanecemos en Cristo, Dios obra en esa vida y hace estar en paz, ¿no? Nos habla en Romanos 12, ¿no? Dice, ¿no?, que también de un amor sin fingimiento para poder ser agradable a Dios. De un amor sin fingimiento. En Romanos 12. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ya nos viene hablando Pablo, viene hablando que debemos buscar a Dios. Que nuestra vida doble no se debe hacer, sino desechar lo malo y buscar lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Si nosotros buscamos a Dios, Dios está en paz con los hombres. Vamos a terminar siendo agradables a los hombres. Vamos a crecer en sabiduría y en paz con los hombres. No preocuparnos si estoy bien con Dios, no puedo estar bien con mi familia, con mis hermanos. Entonces buscar a Dios primeramente para poder estar con mis hermanos también, ¿no? Con el prójimo. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso. No ser perezoso. La palabra de Dios nos está hablando para poder tener una vida agradable a Dios y así vivir una vida cercana a Dios. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza. Esa esperanza que se renueva cada día en nosotros. A pesar de la circunstancia difícil, a pesar de todo aquello que venga sobre nuestras vidas, que hacen daño, pero nunca perder esa esperanza en el Señor. Siempre estar gozoso en el Señor. Ese gozo que nos hace perseverar en el camino de Cristo, esperando, teniendo una esperanza que se renueva cada día en el Señor. Sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, hablando de lo que hablamos temprano, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros vecinos, orar por ellos, clamar a Dios por ellos y vivir esa vida agradable a Dios que es nuestro testimonio en Cristo y ellos pueden venir a la presencia de Dios. Bendecid y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Sí? Estad en paz con todos los hombres. La palabra nos dice a nosotros que en cuanto a nosotros dependa, que nos fijemos en nuestro hermano, que nos fijemos en nuestros vecinos, que nos fijemos en nuestros familiares. En cuanto a nosotros dependa, es un buen testimonio, ¿no?, de que realmente vive Cristo en nuestro corazón, y así vivir esa vida en Cristo vamos a ser agradables a Dios y tener paz para con los hombres. ¿A quién vamos a agradar? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Qué palabra, ¿no? Y habla del comportamiento cristiano. Habla de lo que vamos a responder. Habla de cómo vamos a actuar. Si actuamos mal, salimos de estar cerca de Dios y de ser agradables. Pero si actuamos conforme a la palabra de Dios, vamos a ser agradables a Dios. Estas son solamente palabras de Dios para nuestras vidas. Palabras que nos vivifican, que nos enseñan. Por eso esta reflexión es: ¿a quién vamos a agradar, no? Y el vivir una vida en Cristo, una vida cercana a Dios, conforme a la palabra de Dios, es agradar a Dios. Y Dios va a poner que también seamos, tener paz con los hombres y ser agradable a los hombres. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Y aún en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos dice eso. Y en Filipenses 4, 8, 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si en algo de todo lo que ha sido nombrado agrada a Dios, debemos pensar y tener eso en nuestra mente. Dice Pablo: lo que aprendisteis y recibisteis y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Podremos vivir una vida cerca de Dios y ser agradable a Dios. Y Dios va a poner en nosotros la paz con los hombres y ser agradable con los hombres. Lo dice la palabra, no lo dice un hombre, lo dice la palabra de cómo debemos vivir ante el Señor. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, siempre de ser de ejemplo, siempre de ser buen testimonio, siempre llevar a Cristo adelante nuestro, aún con nuestros errores, aún con todo lo que cargamos. Dios nos da la oportunidad de venir a Él porque Él quiere hacernos a nosotros herramienta en sus manos. Pero debemos vivir una vida realmente de Cristo, una vida realmente de Dios. Esa es la palabra, ¿no? Esa es la reflexión que hoy vamos a tomar. Vivamos una vida en Dios.
Y si tenemos que pensar en algo, pensemos en la palabra de Dios. Si tenemos que hacer algo, pensemos en la palabra de Dios. O qué tenemos que hacer mañana o actuar, pensar en la palabra de Dios. Y eso va a hacer que Dios estará con nosotros, que Dios esté con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser agradables a Dios. Esa es la palabra para este día, para esta noche. Póngase de pie. Gracias, Señor, en esta noche por tus consejos, por tu palabra. Sin algo, Señor, hemos fallado como hijos. Sin algo fallamos en nuestra vida como hijos tuyos. Señor, te ruego que esta palabra, la cual hemos oído a través de tu boca, Señor, a través de tu palabra, a través de ti, pueda hacer en nosotros el cambio realmente que necesitamos para vivir una vida, Señor, cerca de ti, una vida que te agrade, un caminar que te agrade, un estar, un pensar que agrade a tu presencia, Señor. Sé que si venimos a ti, Señor, tú estarás con nosotros. Por eso clamamos, Señor, para que tú cambies, que cambies todo aquello que tenga que cambiar en nuestra vida. Que vivamos siempre con una humildad de venir a ti, Señor, reconociendo nuestras faltas, errores. Enséñanos, Señor, cada día a caminar, enséñanos tus caminos, enséñanos tu palabra. Necesitamos esa palabra constante en nuestra vida para que podamos, Señor, vivir esa vida que te agrada, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por lo que hasta hoy has hecho en nosotros, pero aún queremos más de ti. Sé que tienes más para nosotros. Y es esa vida en Cristo, vivir aún más y más de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.